Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Siempre estamos acá a la noche de martes a viernes, de 22 a 23, para conversar con protagonistas de nuestra sociedad. Ustedes saben, el ámbito de la cultura, los deportes, las empresas, la política, por supuesto, también. Hoy quiero presentarles una semblanza, primero, luego comenzaremos el diálogo, a Eusebio Ramón Ayala. Es muy conocido por su larga actividad en la política, a pesar de ser un hombre joven, sobre todo muy activo en el ámbito parlamentario, en otros ámbitos. Fue convencional constituyente, aquella histórica Convención Nacional Constituyente del 92, y tiene mucho que contarnos. Se postula para ser senador por un nuevo periodo. También vamos a hablar un poquito de ese nuevo escenario que tendremos en el país el año que viene. Pero primero, esta semblanza para conocer mejor a nuestro invitado de esta noche, Eusebio Ramón Ayala. Eusebio Ramón Ayala nació el 9 de septiembre de 1960, estudió en la Universidad Católica, Facultad de Ciencias Jurídicas de Asunción. Es abogado, Universidad Católica, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de Asunción y el INCAE, Costa Rica, máster en Administración de Empresas. En la Universidad de Bolonia, Italia, Facultad de Derecho, máster en Derechos Humanos y Justicia Constitucional. Fue catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad Católica desde 1983. Autor y coautor de varias publicaciones de temas jurídicos y económicos. Convencional Constituyente 1991-1992. Secretario de la Comisión Redactora. Senador nacional, miembro del Consejo de la Magistratura 2003-2008. Legislador del Parlasur 2007-2008, ex vicepresidente primero y ex secretario general del Partido Liberal Radical Auténtico, ex consultor, ex presidente y miembro de directorios de empresas industriales, comerciales, de servicios y agropecuarias en el Paraguay y en el exterior, desde 1986, senador del periodo 2018-2023. Bueno, estimado Eusebio, bienvenido aquí a Mega TV. ¿Cómo estás? Un gusto estar en comunicación con ustedes y participar en una entrevista contigo. Nos conocemos hace bastante, sobre todo porque somos medio contemporáneos, aunque sospecho que sos más joven que yo. ¿Vos sos de qué año? 60. ¿Viste? Yo soy de 59, un poquito, sí, pero ahí nomás estamos. Pero ahí estamos. Compañeros de generación que vivimos parte de nuestra vida joven todavía con Stroessner. Así es. ¿Ya militabas cuando eso? Sí, ya militaba en la facultad. Pero mi familia ya había sido perseguida por Stroessner. Entonces, en 1960, cuando yo nací, mi padre estaba preso. Porque en 1960 hubo una gran represión y había muchos presos políticos. Entonces, hemos pasado bastante mal durante la dictadura. ¿Tu padre liberal? Mi padre liberal, uno de los pocos que se mantuvieron firmes porque no negoció, no acordó, no hizo ninguna concesión y se mantuvo siempre como liberal. Claro, porque una de las obras de Stroessner fue justamente la división del Partido Liberal, ¿no? Sí. Parte penosa de nuestra historia, pero que pasó porque además había un sector que creía que se podía todavía negociar con él, ¿no? Y claro, y al principio muchos pensaban que se podía hacer. Cuando asumió en 1954, porque después de 1940, que falleció el general Estigarribia, después el 47, la revolución, después cambios de gobierno, etc. Entonces, en el 54, cuando asumió, después de una especie de golpe, parecía que iba a traer tranquilidad. Y el escenario internacional era propenso para sostener presidentes fuertes que sean anticomunistas, porque era la posguerra y la Guerra Fría, totalmente, en donde era un tema de comunistas y anticomunistas. Entonces, a eso se debe la cantidad de militares, de autoritarios, etcétera, que gobernaban América Latina, ¿verdad? Claro. Era una necesidad, diríamos, global que sin duda tenía sus repercusiones en Latinoamérica y localmente en el Paraguay, ¿verdad? Claro, y que fue aprovechada por estos dictadores, ¿no? Tenían
el visto bueno. Tenían el visto bueno y el apoyo en alguna medida. Totalmente. ¿Por qué? Porque el enemigo era un enemigo muy fuerte y entonces con eso los dictadores justificaban el atropello a los derechos humanos diciendo soy anticomunista. Claro, y te pusieron un nombre que no disimulaba para nada tu liberalismo. Sin duda, eso para que no hubiera ninguna duda de mi raigambre liberal me pusieron ese nombre y en alguna medida eso marca, ¿verdad? Totalmente, claro. Eso marca como... un camino. Sí, a mí me impresionó cuando éramos todos más jóvenes, apareció un liberal muy activo llamado Eusebio Ramón Ayala. Era como que aparezca Rafael Franco, una cosa así. ¿Te habrán hecho esta broma en su época? Sí, no, y hasta hace poco vino un amigo venezolano que vive en Paraguay, pero entre Paraguay y Miami, y entonces nos presentó, yo le dije, Eusebio Ramón Ayala, mucho gusto, Simón Bolívar, me dijo. Claro, inclusive para buscarte en Wikipedia le encontré primero al legendario Eusebio Ramón Ayala, Eusebio Ayala, ¿verdad? Sí. A ver, en la juventud, ¿en qué sector militabas? Porque yo me acuerdo que había una juventud muy activa, estaban todo este grupo de María José Rolón, Martín Sáneman, Carlos Mateo Valmeli, la JLRA. ¿Vos te anduviste con ellos también? Y en esa época, porque resulta que yo entré más temprano a la facultad. Entonces entré en la Católica y nosotros hicimos ahí un movimiento universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Mirá vos. En donde, bueno, había una fuerte dirigencia colorada, empezando por Manuel Modesto Esquivel, que era alumno de Derecho de la Católica, que, bueno, sí, que era secretario privado de Mario Aldo Benítez, padre. Exacto, bueno, sí. Bueno, entonces, ese era el ambiente. Un diputado de apellido, creo que López Jiménez, y después comisarios retirados, todo porque, quiera sea o no, la Católica al principio tuvo un centro estudiantil que no era colorado, pero después recuperaron. Entonces, cuando nosotros entramos, a partir del 77, que estábamos en el segundo curso de Derecho, empezamos con una generación de amigos allí para decir, bueno, vamos a formar un grupo, vamos a hacer una revista. Hicimos una revista llamada La Balanza, porque estaba prohibido, por supuesto, cualquier difusión, pero a través de esa revista estudiantil, entonces hacíamos nuestras críticas y eso fuimos consolidando. El segundo curso de Derecho, tercero, cuarto, nos presentamos en elecciones, perdimos, hasta que al final ganamos una elección en el 81, 82. Y ahí empezó una dirigencia no colorada en el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho. Le vas a conocer a varios, ¿verdad? Sí. Emilio Camacho, fue presidente del centro de mi mismo curso. Sí. Emilio Camacho, Nicolás Gaona Irún, que no se dedica más a la política. Un gran abogado. Buen abogado. Sí. Buen literato y mejor filósofo, me parece. Exacto, sí, lo conozco bien a Nicolás también, admirable también. Sí, gente muy interesante, ya distinta. No olvidemos que Ramón Aquino se hacía llamar el moderador de la Católica. Sin duda. Imagínate el poder que tenían sobre la Católica, porque estaba al lado de la Chacarita, las huestes coloradas intervenían cuando había problemas ahí en el lugar, ¿no? Intervenían directamente y en realidad éramos minoría, pero ganamos a partir del 81-82. Y yo me fui primero al Consejo de la Facultad como miembro. Y después he visto un espacio medio no utilizado o sin trascendencia, que era el Consejo Universitario. Me acuerdo ese puesto, ese cargo. Consejo Universitario. Sí. Era ocupado por 3 estudiantes de todo el país, de la Universidad Católica, el rector, los decanos de las facultades, etc. Entonces yo me adentré en la política universitaria, estudiando el plan decenal de la universidad, el manifiesto liminar de Córdoba, etc. Entonces me convertí en dirigente, no solamente de la Facultad de Derecho, sino me convertí en un dirigente universitario. ¿El rector era Usher? El rector primero fue, en mi época, cuando asumí, era Rafael Eladio Velázquez. Ah, correcto. Después fue Usher. Ya. Y en la época de Rafael Eladio Velázquez, y bueno, ocurrió algo que yo era todavía representante estudiantil. Yo soy de la promoción 82, pero me inscribí también en notariado para terminar también en el 83, notariado.
y se cerró la Facultad de Sociología. De acuerdo. Se cerró la Facultad Porque de Sociología. había células extremistas. Células extremistas, izquierdistas, Sí, etcétera. sí. Bueno, entonces allí, bueno, yo fui criticado por el movimiento de reagrupamiento universitario, que eran los autodenominados de izquierda radical. Ya. Diciendo, bueno, es un liberal burgués, Claro. que está en el consejo, Que en la nos impidió estructura del esto. gobierno, etcétera, etcétera. No obstante, yo tomé esa bandera y en esa facultad de filosofía estaba María José Rolón, Sí. Cristina Ron, Sí. Ernesto Heiseke, Cayetano Quattrocchi, Cayetano, Enrique Gossen, quizás. Enrique Gossen, Sí, me acuerdo. y varios más, ¿verdad? Que no, Pelusa. La esposa de José Carlos, Villagra. Villagra. Quizás. Unos cuantos que ellos también estaban pujando por el centro y ganaron el centro, ¿verdad? Ya. Pero un poco antes se cerró la Facultad de Sociología. Entonces yo protesté en el Consejo. Entonces en el Consejo dijeron, no, tenemos que cerrar porque tienen un pensamiento, para decir, no ortodoxo, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso fue creciendo hasta que organizamos una huelga. Una huelga, pero de no pago de cuotas. No una huelga de no asistencia a clases. Esa duele más para los curas. Sí, un pago de no cuotas. Espérame ahí porque tengo que hacer una primera pausa, pero qué interesante, cómo es bueno ir a recorrer la historia. Sí. Vamos a terminar esa parte de la historia enseguida con Eusebio Ramón Ayala y también después quiero saber cómo llega él al 89, que fue un momento que todos vivimos de una manera muy especial porque no creíamos que iba a terminar nunca la dictadura y se produce otro escenario a partir de ese momento. Enseguida seguimos haciendo un poco de historia, después llegaremos al contexto actual con un invitado de lujo, el doctor Eusebio Ramón Ayala, hoy con nosotros conversando la noche. Seguimos hablando con Eusebio Ramón Ayala. No va a ser fácil esto porque es una historia larga la que tiene Eusebio, a pesar de que es joven, igual que yo, y vivió mucho, sin embargo. Nos quedamos con esa huelga peculiar de no pagar cuota en la Católica. No pago de cuota, que fue un éxito. Sí. Organizamos después un panel debate Ajá. en la Facultad de Filosofía, en el campo, allí en Sí. el centro, con asistencia de casi todos. Y yo le invité a varios. A Carlos Alberto González, que era decano de la Facultad de Derecho. Beto González. Sí. Adriano Irala Burgos, que era, diríamos, el contendor en esa época. Sí. De los estudiantes de Sociología por el tema del cierre. José Carlos Rodríguez, Milda Rivarola y yo, obviamente, organicé de moderador. Y tuvimos un gran debate en una asistencia enorme. A raíz de eso empezó una represión. Un ataque en el diario Patria, etcétera, etcétera. Y finalmente, aprovechando esa circunstancia, porque según algunos de los profesores de filosofía decía, acá hay tilingos de izquierda y de derecha. Y al decir eso, entonces el diario Patria y el Partido Colorado dominó el estronismo, por decir, entonces dicen, ahí hay tilingo de izquierda, lo dicen los profesores. Claro. Y empezó una represión, etc. Y poco tiempo después hubo una redada y fueron detenidos 33 personas. Claro. Yo me salvé porque yo vivía en Nuestra Señora de la Asunción y Teniente Fariña, cerca de la Séptima, y le conocí a algunos. Y tuve la suerte de que algunos de ellos decían, vamos a ir de procedimiento. Entonces le dije, ¿y qué procedimiento? Va a la bella pota, la procedimiento. No, veo mi estudiante católico, ya tengo desastre, y narojota ya rajo, mi otro facultad pegua. Añete pienso. Bueno, handero ya rata ahí, dice. Jamás hay que hacer, handingo le ya puedo ver la cabecilla. Así ya rata ahí, pero no mina eso. Entonces, ¿y cuándo? No, y dentro, nosotros cenamos todo acá porque había un bar. Claro. Cenamos todo acá y después ya nos vamos. O sea, en pocas palabras te avisaron sin querer queriendo. Y porque yo, cuando era muy tarde, yo llegaba y iba al barcito al lado de mi casa
Sí. Entonces para comer algo, charlar, y ahí estaban todos, ¿verdad? Eran sí. todos policías, la mayoría del interior, que hablaban, alguna cervecita, Claro. que tomaban. Entonces ahí dice, ya rata ahí. Y ahí, Yo, ahí vos te fuiste. no, ahí yo antes había pedido, me acuerdo bien, Sí. no sé, un bife, una de esas cosas, y yo le dije en guaraní, arecopio tiempo las unas se dice, no ne comer más. Bueno, entonces pagué y de ahí ya salí. Ya no me fui a mi casa para traer mis cosas, ahí ya salí. Ya te fuiste nomás. Y ya me fui. Claro. Y finalmente, para hacer corta la Sí. historia, terminé en Bolivia. Mirá viviendo. vos. Terminé en Bolivia unos 5 o 6 meses aproximadamente. Sí. Y después yo me enteré por las noticias, porque no había celular, no se podía Claro. hablar por teléfono, estaba todo controlado. ¿Conseguiste a alguien que te dé alojamiento allá? Sí, porque conocía a muchas personas que eran víctimas de la dictadura de García Mesa, Claro. que vinieron de Bolivia a estudiar en Paraguay y estaban todos en el barrio. Le conocía. Ah, mirá vos. Bueno, entonces me fui allá. ¿Santa Cruz o La Paz? Santa Cruz. En Santa Cruz, pero tenía amigos por todos lados, Claro. pero me quedé en Santa Cruz y participé activamente ahí en la política porque era 83, no sé, no me acuerdo Claro. qué fecha, comienzo del 83. Entonces allí ellos estaban saliendo de una dictadura con una nueva democracia y con muchos líos, manifestaciones. Hice una política activa militante allí. Ahora, ahí seguramente volviste por unos meses. 6 meses después. 6 meses después terminaste tu carrera. Ya había terminado la ya carrera, había terminado. volví, pero interín eso, que yo vivía allí, entonces los 33 ya estaban en Tacumbú. Claro. Los 33. Famosa ley 209. Ley 209 y 294 de Sí. defensa de la democracia. Sí. Vine a duras penas, averigüé, no me agarraron, vine al aeropuerto, pasé, bueno, pero entonces empecé otra vez a asumir mi papel de miembro del Consejo Universitario y le empecé a exigir al rector y a los Claro. decanos un pronunciamiento porque los alumnos estaban detenidos de la facultad y varios otros. Enrique Gossen, Sí. de ahí de informática, Claro. estaban otros. Codas. Coda salió. Se escapó. Gustavo se Sí. escapó. Sí. Y José Carlos y Milva también creo que se escaparon. Se Por eso escaparon. no fueron detenidos. Algunos fueron por la Embajada de Venezuela, por la Así Embajada de mismo. Brasil. Yo asumo la culpa porque yo les había invitado para ese panel de debate. Después, 4 hicieron huelga de hambre. Sí. 4 estudiantes de sociología hicieron huelga de hambre. Creo que llegaron a más de 50 Qué días. bárbaro. Sí, no, eran los últimos carceos de una dictadura que todavía creía que podía aplicar esos métodos, Sí. pero ya comenzaba a cambiar también Sí, el contexto. Y el presidente de la corte era Argaña. Exactamente. Entonces, ya los informes eran que los estudiantes podían fallecer en cualquier momento porque era muy prolongado. Sí. Yo hablé con ellos, estaban en clínicas internados, entonces Me acuerdo. dijeron los 4 estudiantes, no vamos a levantar la huelga de hambre sin tener la libertad. Entonces eso yo venía, como decía también, en el consejo y me iba a hablar con el presidente de la corte, Argaña, que le conocía, porque tenía una amiga que vivía ahí frente a su casa, en José Verges, Sí. y era amigo de algunos de sus hijos. Entonces le decía, ¿van a morir? ¿Están dispuestos? No, pero no se puede, que salgan primero, qué sé yo. Después intervinieron algunas autoridades de la Iglesia Católica. Finalmente fueron liberados. De todos modos, Eusebio, los norteamericanos también comenzaron a cambiar su visión de estas dictaduras. Sí, empezaron a cambiar porque el escenario mundial empezó a cambiar. Claro. Porque se notaba que la Unión Soviética estaba muy debilitada. Claro. Tal es así que en el 89 ya cayó el muro Ya de cayó. Berlín, pero ya se sabía. Sí, y en la región también ya llegaba Alfonsín, llegaba el cambio en Brasil un poco sí, claro. después. Las directas ya. Las directas ya de Brasil, la victoria de Alfonsín, Pinochet también ya... ¿Cierto? El no. Ya estaba. Entonces hubo un cambio ya porque en la política mundial entonces esa Guerra Fría estaba por terminar, por decir, con la caída del muro de Berlín. Ya era otro escenario. ¿En qué situación te agarra el golpe del 89? Y estaba en Asunción activo en algunos movimientos, ¿verdad? Y entonces seguí muy de cerca. Sí. Seguí muy de cerca y sobre todo que el cambio fundamental es que se notó cuando cambió, es que todos nos fuimos ya a festejar Sí. en la calle Palma, en Panteón de los Héroes, etc. Entonces, Sí. Aquel pasó festejo rápido. histórico. Claro, ya amanecimos con ese cambio. Coincidió con un fin de semana largo también. Sí, Y hubo mucha actividad social fuerte en el centro, la INO, en el JIP, Sí. Humberto Rubín. Sí. Es como que renacía la esperanza, pero todavía faltaría mucho y seguimos recorriendo ese camino, ¿no? Sin duda, pero
el golpe de Rodríguez devolvió la esperanza, porque Claro. si nosotros como seguíamos esperando que se cayera Stroessner o que muriera, parecía que era, Claro, eterno. que era eterno, entonces no se acababa nunca. Entonces este fue un golpe inesperado, no tan inesperado, ¿verdad? Sí, pero pero- son las urgencias del poder. Lo que pasa es que Nicaragua tuvo herencias dictatoriales, Haití también, sí, Duvalier, Somoza. O sea, también había un modelo que trataba de... Un modelo que trataba de emular. Pero Rodríguez entendió. Sí. Y creo que también el Partido Colorado, con sus dirigentes importantes, entendieron el momento. Por eso es que la proclama, si bien es cierto, decía la unificación del Partido Colorado, pero era un ambiente de libertad. Sí. Y era el dique que se tenía que romper para empezar a construir. Se llega a la constituyente, donde Sí. vos vas muy joven ya como convencional constituyente. Hasta ahora hay una discusión en tal sentido y finalmente la criticamos, pero decimos, no, dejemos ahí la constitución que está bien todavía. Sí. ¿Vos qué pensás? Y bueno, esta semana estuve y participé Sí, en la UNVES, la Universidad de Villarrica, la Universidad Nacional de Villarrica y en la Universidad Católica de Villarrica, que dicho sea de paso les envío un saludo. Me invitaron para hablar de la reforma constitucional Ok. y para analizar, etcétera, y los temas. Entonces, en síntesis, la reforma del 92 era necesaria. Se notaba en el ambiente, había discusión, había debate, había sentimiento, había ganas, Sí. había una serie de cosas que sumado decían, bueno, tenemos que tratar de cambiar la Constitución. Hoy no veo ese escenario, Algunos sectores que dicen queremos cambiar la reelección. Sí. Otros Otros dicen el balotaje. Otros dicen el balotaje, pero no hay ni un debate amplio en la sociedad, ni en la academia, ni en las facultades, ni en los partidos políticos, y no se siente ninguna necesidad cívica de cambiar de modelo. A ver Entonces, si entiendo bien. Sí. En el 89 se puso el golpe, 90 ya decíamos, no podemos hacer una democracia con una constitución que De se hizo Stroessner. bajo dictadura. así mismo. Ahora no hay ese consenso. Y sobre todo siguiendo nuestra historia constitucional. En 1813, con el reglamento de gobierno, que es una especie, entre comillas, de constitución, Sí. era una de dictadura. Después la ley de Don Carlos de administración del Estado, también. La de 1870, las tropas aliadas Claro. estaban tutelando. ocupando Asunción, por Sí. más de que jurídicamente o literariamente esa constitución de 1870 estaba bien redactada, podría ser interesante, etcétera, pero el ambiente no era de democracia ni de elección y de vigencia. La de 1940 era en la época también una constitución o una por decreto. Claro, autoritaria también. Autoritaria. Y la del 67 en la misma circunstancia. Sí. Se discutió, pero al discutirse había presos políticos, exilio, estado de sitio, etcétera, etcétera. Entonces no había ambiente y un sistema electoral perverso todavía. Entonces, en el 77 se hizo una convención constituyente Me acuerdo. para modificar un solo artículo, el artículo que prohibía una reelección indefinida. ¿Cierto? Entonces modificaron un solo artículo, Me acuerdo, una sí. sola frase. Para legitimar la reelección. Para seguir legitimando la reelección, porque las anteriores constituciones fueron legitimantes. La del 40 ya terminó su plazo, entonces, bueno, hay que modificar. Entonces, una nueva convención constituyente. Del 67, una nueva constitución. Y las disposiciones transitorias del 67 decía, para los efectos de la reelección no se debe contar las elecciones anteriores, los mandatos anteriores. Entonces borrón y cuenta nueva. Claro. En el 77 ya no había forma, entonces suprimieron ese artículo, diciendo, podrá ser reelecto. Claro. O sea, la 92 es la primera que tenemos. En síntesis, la primera constitución Sí. discutida, sentida, elegida y sancionada, por decir, democráticamente, es la de 1992. Por eso tiene una importancia enorme. Imagínate el número, 198 convencionales. Claro. El Partido Colorado tenía mayoría, podía haber impuesto su proyecto de constitución. El proyecto oficial de la Junta de Gobierno podría haber sido impuesto, pero sin embargo no se impuso. No. Se tomó como modelo, pero un modelo muy, Sí. muy flexible, porque en realidad
se dieron cabida. Y se obtuvieron muchos elementos. Sí, porque como la no reelección, por ejemplo. Sí, la no reelección, el tema de la indelegabilidad de la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas. Creo que el servicio militar también entró por ahí. Y claro, la objeción de conciencia, el servicio militar. Sí, el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho, los derechos en general, los derechos sociales, el estado de excepción, que era antes estado de sitio, sí, pero estado de excepción que el Congreso podía controlar, podía declarar, pero podía controlar o podía revocar y todo. O sea, hubo un diseño constitucional que trató de establecer un mayor o un mejor equilibrio entre los poderes del Estado. Después vas a mostrar tu carpeta original de la Constitución, que es casi un objeto de colección ya hoy. Es interesante hablar con el doctor Ayala porque él estuvo ahí y porque además es su especialidad. Pero también quiero llevarlo de a poquito al contexto actual, la coyuntura y también, ¿por qué no?, qué va a pasar en el futuro inmediato, ya que es candidato. Y hay una concertación que busca mostrarse como alternativa para dentro de unos meses apenas. Enseguida hablamos también de eso con Eusebio Ramón Ayala. Ramón Ayala con nosotros hoy, como todos sabemos, además de ser senador de la Nación, ya es la segunda vez que ocupa una banca en dicho colegiado, también ha estado en otros servicios muy importantes, tanto en Itaipú, gobierno Lugo Franco, como también en el Consejo de la Magistratura o en el jurado. En el Consejo de la Magistratura, Ahí 5 estuviste. años también. 5 años también. 5 años. O sea, tenés mucha experiencia pública, a pesar de que también tu vida ha pasado por el ámbito privado. Sí, ocupé cargos nacionales y también cargos partidarios. O sea, fui vicepresidente del Partido Liberal en el 2005 al 2008 y secretario general y miembro del comité político hasta el 2021. Bueno, pero te estabas preparando para un retiro ya seguramente, más para la academia y para la docencia y posiblemente te dé tiempo de escribir, pero tuviste que volver por imperio de haber sido senador suplente y bueno, mismo. A ocupar la banca. Claro. Igual creo que cuenta mucho contigo la estructura política por tu experiencia justamente. ¿Eso te lleva de vuelta a ser candidato? Y me lleva de vuelta a ser candidato porque en realidad la candidatura anterior, yo no quise ser candidato titular. Ajá. En el 2013 no me postulé ni siquiera para suplente, porque pensaba continuar con mi vida académica, con volver a prepararme, a escribir las memorias de estos 30 años de la Constitución que se cumplió este año, etcétera, que eso te resta, la actividad política te resta tiempo. Entonces dije, y siempre combiné la actividad política en una parte, pero con mucha actividad académica y de lectura y de formación y de reflexión, porque de lo contrario uno no puede evolucionar mucho y la colaboración que pueda dar para el país puede estar limitado. Yo pensé que podía colaborar más, entonces dije, voy a prepararme, a pesar de mi edad, voy a hacer un retiro, voy a prepararme mejor y voy a seguir colaborando después. Pero como estuve en la lista de suplentes, bueno, Dios quiso, entonces, bueno, asumí y a partir de allí empecé de vuelta. Claro, ahí hay un aspecto muy interesante que es, se intentará conseguir el voto para que de vuelta la oposición tenga la oportunidad en 2023. Se armó una concertación, con sus luces y sombras está ahí, tendrá una definición ahora en diciembre y tratará de hacerse el poder político en el año que viene. El parlamento que acompaña a ese posible gobierno de la oposición tiene que ser muy sólido para sostener un gobierno que va a buscar muchos cambios, Eusebio. Sí, sin duda, sólido, y hay una palabra en la Constitución que normalmente los gobernantes no utilizan mucho, que dice coordinación. Sí. Coordinación, porque una de las tareas pendientes del manejo institucional del Estado, además del recíproco control o a veces de bloqueo, etcétera, es la coordinación. Y se requiere dentro del Estado una coordinación con todos los organismos para que eso pueda bajar en el efecto concreto, en el ciudadano, en la persona. Claro. Entonces, sí, está bien el diseño, está bien los poderes, los cargos, etcétera, pero falta esa coordinación. Yo creo
que puedo colaborar en esa coordinación. Al menos es mi deseo. Entiendo. De colaborar. ¿Y eso es lo que te motiva a ser candidato? Eso me motiva. Por eso muchas veces yo no participé directamente de titular, sino que quiero ser para unir esos extremos y esas ideas a veces diferentes, como para unificar en un punto intermedio, porque finalmente eso es lo que requiere el pueblo. De lo contrario, no vamos a poder lograr el bienestar de la gente, claro, mejorar su nivel de vida, la pobreza, el trabajo, la juventud, etc. Porque está bien, los políticos y los gremios pueden pelearse o pueden discutir en un punto determinado, pero en realidad tenemos que llegar. Ese es el punto de que me parece una tarea pendiente de la democracia. Que es también el reclamo que hace la gente. Como que hay una disociación entre lo que la política, la alta política maneja y los problemas reales de la gente, ¿no? Sí. Hay que hay un divorcio, una brecha. Ahora, se tiene que aprender también de la experiencia de la única etapa de transición que fueron esos 4 años de Lugo y 1 de Federico. Ahí justamente faltó eso. Claro, faltó y sobre todo visión de futuro, ahí faltó. Sí. Porque ese momento la Alianza Patriótica tenía que haber programado ya para 15 años adelante. Claro. Ya sea en el gobierno o en la oposición. Exacto. No importa. En el gobierno o la oposición, porque requiere, el país requiere, la gente para su mejor bienestar requiere que haya un gobierno fuerte y una oposición fuerte para que se controlen, para que se contrapunteen, porque de lo contrario, entonces, no se logran los resultados. Como han hecho los chilenos o los uruguayos, ¿no? Sí. Por ejemplo, son instancias muy, digamos, cercanas que podemos aprender también a imitar, ¿no? A aprender y se tiene que acordar. Claro. Por eso la INO, por más que fue criticado en el plan de gobernabilidad, Sí. Fue muy importante para el cambio institucional. Sí. Sin la INO nos hubiese conformado la Corte que tuvimos, ¿Cierto? el Consejo de la Magistratura que tuvimos y también otras instituciones, ¿verdad? Pero, bueno, eso no tuvo continuidad. No. Y eso hace mal. Y eso ya se aprendió. En Estados Unidos, la alternancia es una cualidad esencial de la democracia. Claro. Máximo 2 periodos de 4 años, 8 años, y después tiene que haber un gobierno diferente. Por más de que el gobierno de 8 años haya sido excelente. ¿Cierto? Tiene Sí. que haber un cambio porque eso ayuda a dinamizar y ayuda a cambiar las expectativas. Sí, y no produce un trauma tampoco que ocurra. Y no produce un trauma porque un gobierno anquilosado, un gobierno, un sistema muy consolidado, eso limita la movilidad social inclusive. Ahora, convengamos que también hay reformas necesarias a nivel de Poder Judicial, a nivel del Ministerio Público, por ejemplo. Sin duda hay algunas reformas que tenemos que hacer, pero básicamente no son reformas legales. Ok. O sea que para tener un mejor gobierno hoy no hace falta modificar la Constitución, no hace falta modificar muchas leyes, no hace falta prácticamente nada. Falta voluntad política, que los cargos que ocupan sean hombres de Estado. Eso significa que deben tener una visión general de la política, tienen que conocer cómo funciona el Estado, Cosas el gobierno. tan básicas como que voten en elecciones internas los fiscales, como que no haya un control de sus bienes. Son cosas que no tienen que ver con una modificación de rango constitucional. No, la redacción del presupuesto, por ejemplo. Eso sí, tenemos que cambiar. Pero si el presidente cambiara, entonces no habría falta cambiar nada por la formulación del presupuesto. Se hace en los departamentos, se hace en las instituciones, consolida el Poder Ejecutivo, envía al Congreso. El Congreso no está en condiciones de hacer grandes cambios del presupuesto. No está, no puede. Claro. ¿Qué es lo que puede cambiar el Congreso? Pero ahora está pasando como un debate. No, pero ese es un debate mentiroso. Ajá. Ese es un debate del Poder Ejecutivo. Dice que el Congreso no infle, que el Congreso no haga. ¿Y qué es lo que puede inflar? Lo que ocurre es que sí, se puede inflar en un rubro, en una instancia, etc. Pero eso no cambia el futuro del Paraguay. Lo que yo digo es que el presupuesto tiene que ser un instrumento de cambio, un instrumento para que las políticas públicas, salud, educación, justicia, trabajo, etc., pueda ponerse en marcha. Ese es el punto. Ahora, para continuar con el mismo presupuesto de manera vegetativa, con los crecimientos, etc., no hace falta mucha discusión. Y al final el Congreso, como no tiene equipo, como no tiene tiempo y como es imposible de revisar, entonces
básicamente es el proyecto del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo sigue el mismo esquema de hace decenas de años. El Partido Liberal obviamente tiene sus problemas, han sido muy evidentes, han generado crisis casi terminales por momentos, sobre todo en la instancia de la enmienda de sangre, hubo momentos muy dramáticos. Sí. Vos estás con Efraín, ¿cuál es tu sector? Sí, estoy con Efraín, estoy apoyando a Efraín para la candidatura a presidente y de Soledad a vicepresidente. Claro. Yo al final entré en la política de vuelta como candidato a senador porque tenía 3 candidaturas fuertes. Eusebio Alvarenga, Emanuel Friedman en Guairá. Sí. Alejo Ríos y Papu Ríos, que es el intendente de Caguazú. Sí. Alejo iba a ser senador. Ya. Y Pastor Vera Bejarano de San Pedro. Pero al final, Alejo Ríos va a pujar por un cargo de diputado departamental y entonces el equipo dice, bueno, nos quedamos sin un candidato a senador y entonces va a ser senador. Y entonces eso me hizo decidir a última hora. Entiendo. No obstante, yo estimo que la Concertación tiene mucho por ganar. Yo creo que es el momento adecuado para que la Concertación gane, porque una Concertación amplia. Sí. Al final se va a dar una contienda entre sectores de la Concertación contra sectores del Partido Colorado. Claro. Pero estos no van a ser tan divididos en sus facciones, por decir, porque hay sectores colorados que participan en la Concertación y no todos de la Concertación estarán con la Concertación, ¿verdad? Claro. Estarán en otros partidos, etc. Sí. Pero creo que lo que se va a dar es una especie de alternancia o continuismo. Tratemos de ver si podemos mejorar el Paraguay o vamos a continuar con el mismo esquema. Esa es una decisión difícil. La decisión. Esa es una decisión difícil. Porque siempre el cambio genera también algún temor en distintos sectores. Ese es el problema. O esa es tal vez la ventaja. Bueno, los que tienen mucho poder y que están cómodos con este sistema, obviamente no quieren que cambie nada. Claro. Y los empresarios, los productores, etcétera, si la Concertación no les da garantías o el nuevo gobierno no le da garantías de que se va a administrar bien, por supuesto que van a dudar también en apoyar la alternativa. Lo que yo quiero decir, aprovechando esto, es que en la Concertación, como es multipartidaria, multidisciplinaria, de sectores políticos, sectores sociales, de diferentes concepciones, etcétera, pero todas democráticas, yo estimo que hay la suficiente fuerza como para que todos en el Paraguay puedan caber sin exclusiones. Es un gobierno para todos, no solamente a los partidarios de un sector, o no solamente a los poderosos de un sector, claro, o solamente a... No sé, solamente a un sector, no. Hay que democratizar. Ya. Bueno, vamos a entrar en la última parte ya con preguntas finales. Mucho todavía tenemos que preguntarle a Eusebio Ramón Ayala, pero es bueno que ya haya adelantado un poco esto que se viene ahora. La Concertación, sus internas, pero después, sobre todo, la gran disputa el año que viene. Y ahí están esas dudas de la gente. Finalmente usted que va a decidir con su voto, amigo televidente. Así que es muy bueno escuchar estos conceptos de alguien que conoce profundamente la política paraguaya. Ya volvemos con nuestro invitado hoy, Eusebio Ramón Ayala. Acá una reliquia, una suerte de sobre de cuero para guardar documentos que dice Constitución Nacional 1991-1992. ¿Esto es lo que usaban los constituyentes? Sí, cada uno de los 198 tenía para su legajo, para legajo. Guardar. Qué lindo, de cuero y un lindo recuerdo también. Un lindo recuerdo que yo mantengo, ¿verdad? No uso todos los días. Hoy claro, traje especialmente para esta ocasión. Bueno, pasaron 30 años. Pasaron 30 años de manera muy rápida, muy dinámica, muy activa. Pero la Constitución, que fue discutida democráticamente, soportó todos los avatares. Es cierto. Soportó. Y hoy no hay ni un solo movimiento, ni un partido político, ningún sector que diga cambiemos la Constitución porque esta Constitución ya no es adecuado para el país.
Al contrario, hasta parece que nos falta profundizarla más. Es si hace falta profundizar en el cumplimiento de sus disposiciones y en las políticas que marca la Constitución. Sobre todo en el tema institucional, Sí. en derechos humanos, Claro. el control de la corrupción, etcétera. Falta cumplir, pero eso ya se debe a que los gobernantes, los poderes constituidos, no trabajan coordinadamente o no están haciendo, o ambas cosas a la vez, no están haciendo lo suficiente para eso. Hubo un incendio en la justicia electoral que generó muchas sospechas. Justamente el sistema electoral es uno de los que había ganado mayor confianza en nuestros procesos. Discutimos muchas cosas, pero aceptamos los resultados. ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué opinión tuviste en el momento? Bueno, la opinión que tuve en ese momento era que era un evento, un siniestro importante, ¿verdad? Pero lo que nos sorprendió después es que allí estaban las máquinas, allí estaban las computadoras Sí. para la transmisión de los resultados rápidos, etcétera, y da la impresión, de acuerdo a los informes, que no era el lugar en donde debían estar. O los sistemas de seguridad de control de incendio, ese tipo de cosas, Claro. no funcionó nada. Las cámaras. Las cámaras de la municipalidad dijeron, los de la municipalidad dijeron, Sí. no, está pendiente, no fueron aprobados los planos de incendio, etcétera. Entonces eso motivó muchas dudas. Entonces por eso el Senado y el Congreso había convocado a los miembros del Superior Tribunal de Justicia Electoral, los ministros, para que explicaran. Está sujeto a una investigación. Para más coincidió que 2 de los ministros nuevos estaban en el exterior Sí. y solo uno quedaba, que era el antiguo. Y las explicaciones y la falta de claridad, yo creo que eso motivó. Tampoco Pero fue oportuno que diga vamos a desdoblar las elecciones. tampoco fue oportuno una opinión tan rápida, antes de una evaluación, sin tener delimitado los daños ni nada. Entonces, no fue un buen manejo. Claro. Pero la esperanza es que hagan un trabajo adecuado, que traten de solucionar los problemas y que la Fiscalía, que está investigando el caso, bueno, no tarde 1 o 2 años de que después de que terminen las Claro. elecciones para Porque tener resultados. además hubo una persona fallecida. Eso es lo grave. Sí. Una persona fallecida. Eso ya es irreparable. Claro. Sí. Bueno, de todas maneras, entrando en esta recta final, en la situación, la coyuntura no es fácil. Venimos de una pandemia, hay una suerte de pronóstico en el ámbito económico no demasiado alentador, aunque dicen que podría mejorar. Van a haber muchos desafíos para el próximo gobierno. No es que se va a encontrar un país de maravillas con el cual podemos administrar 5, 10, 20 años. Hay que corregir muchas cosas. Sí, muchos desafíos y sobre todo estamos sintiendo, y toda la población está sintiendo, las medidas desacertadas de este gobierno. El manejo de la pandemia, de parar toda la actividad, de utilizar el presupuesto prácticamente sin control por la emergencia, etcétera, que son 3.000 millones de dólares que Hay que pagar ahora. que hay que pagar. El endeudamiento excesivo en estos últimos 10 años y sobre todo en estos últimos 3 años. Hoy estamos cerca de más de 15.000 millones de dólares, con cerca del 36% del endeudamiento en comparación a nuestro Producto Interno Bruto. Sí. O sea, si el Paraguay produce 100, por decir en términos sencillos, 35 es el endeudamiento. Eso es catastrófico por la mala administración. Si hubiese estado en Alemania Sí. y tuviese un déficit muy alto, un endeudamiento tan alto en un país más consolidado, mejor administrado, bueno, porque Claro. eso va a políticas públicas. Pero en nuestro país está comprobado que se utiliza mal un enorme porcentaje de esos recursos. Entonces, endeudar al país para seguir mal administrando y perdiendo, esa es una herencia muy nefasta. Ujú. O sea que el próximo gobierno, y se asume la posición, va a tener que corregir esos defectos. El próximo gobierno lo que debe hacer, Sí. primero, yo presumo de que la concertación puede ganar. Sí. Supongamos que gane. Entonces, Sí. ¿qué es lo primero que tiene que hacer la concertación? La concertación tiene que abrir una mesa de diálogo, tiene que establecer metas, tiene que establecer procedimientos con los diferentes sectores para decir, señores, esta es la situación real del país. Estos son los sacrificios que vamos a hacer, vamos a administrar de esta manera. Y necesitamos
la participación, el concurso, el esfuerzo de todos para enfilar hacia un futuro mejor esto. Entonces, hay que entrar a gobernar sin sectarismos, sin revanchas. Eso no significa impunidad, eso no significa perdón en la justicia, nada de eso, sino que a nivel de la sociedad civil, porque tenemos que darle tranquilidad, como dirían, a los mercados. Tenemos que darle tranquilidad a los productores. Tenemos que darle tranquilidad a los que están labrando la tierra, a los que tienen silos, a los que tienen empresas, al trabajador, de manera de que toda esa conjunción redunde en beneficio del país. No va a ser fácil, pero el gesto del presidente electo va a ser clave. Entonces yo presumo, al menos es mi intención, trabajar en esa transición. Es una transición entre un gobierno que se va y un gobierno que viene. Hace falta hacer allí un enlace para que la transición sea armónica, no sea traumática. Claro. Y que las reglas del juego se cumplan. Es más, que se clarifiquen las reglas del juego, que haya reglas del juego limpias, claras para todos. Y aquel que quiere, aquel paraguayo o paraguaya o empresa o alguien de afuera quiera traer su dinero, su capital para montar su fábrica, su industria, su campo, tenga la garantía 100% del Estado que sus inversiones van a ser respetadas y garantizadas. Además, para todos los que están en el Paraguay, que sufrieron los efectos económicos de la pandemia, necesitan un sistema de crédito de recuperación. No es regalo, ni subsidio. Un sistema de crédito a largo plazo con bajas tasas de interés para que pueda generar empleo y generar riqueza. Y eso tenemos, en síntesis, estoy muy optimista con el futuro del Paraguay. Tenemos inmensas posibilidades. El sector agrícola, ganadero, industrial está como para salvar la situación. Hay que reconocer, está para salvar la situación. Por eso mismo hay que cuidarlo. Por eso hay que cuidarlo. El sector energético, que son miles de millones de dólares hoy que benefician a la Argentina y al Brasil, eso el Paraguay puede repatriar. Puede obtener recursos importantes para apalancar su desarrollo, no para gastos rígidos, para empleados, no, para políticas de desarrollo. Entonces eso va a ser clave. La transición entre el 30 de abril y el 15 de agosto es clave. Yo al menos pondré mi esfuerzo para trabajar en eso, porque a partir del 15 de agosto, ahí hay que poner en marcha las políticas públicas para recuperar el país. Claro, no se puede dilapidar ese momento, digamos. Ese va a ser el momento crucial, ¿no? No, porque el próximo gobierno no va a tener los 100 días. Correcto. No va a tener los 100 días. Bueno, se me acabó el tiempo. Qué apasionante hablar con Eusebio, porque también contagia optimismo, que es importante. Porque si no nos quedamos con la idea de que todo está mal y que no tiene solución. ¿El Paraguay tiene solución? Absolutamente tiene solución. Tiene inmensas posibilidades, inmensa riqueza. Es cuestión de que el presidente de la República haga una mejor administración, que trabaje con los gobernadores en sus respectivos departamentos para la ejecución de la política pública y que tenga un servicio exterior, un ministro de Relaciones Exteriores y una élite para que pueda traer los mejores negocios del mundo al Paraguay. Eusebio Ramón Ayala, entusiasta como hace 30, 35 años cuando lo conocimos como un joven estudiante muy activo en el gremio de la Católica, como aquel joven constituyente, hoy quiere ser protagonista en ese lugar, no allá adelante en el escenario, sino que quizás un poco más atrás, pero apoyando un cambio verdadero en Paraguay. Gracias por tu tiempo, Eusebio. Es un placer. Con mucho gusto. El doctor Ayala con nosotros hoy hablaba de estos temas. Usted seguramente verá, decidirá con su voto si merece o no un lugar en el Parlamento. Igual sospecho que es un paraguayo que en el lugar donde esté va a trabajar como siempre por su país. Buenas noches, muchas gracias.